Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia, soy del staff del Dr. Derecrimi y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el peritaje accidentológico. Vamos a comenzar hablando de qué es un accidente. Un accidente es todo hecho impredecible, una consecuencia que generalmente produce lesiones, muerte o daño a la propiedad. Al perito accidentológico, básicamente, ¿qué es lo que le va a interesar? Le va a interesar accidentes que impliquen uno o ambos de los siguientes elementos que a continuación detallaremos. Por un lado, el vehículo de motor y la ruta. La mayor parte del tránsito vial se halla compuesto por vehículos de motor. A esto se lo va a denominar accidentes de tránsito con participación vehicular. También hay otros en los cuales solo está implicado el vehículo de motor y no la ruta. Los accidentes de tránsito tenemos, por un lado, accidentes que implican a vehículos de motor. Por otro lado, accidentes de tránsito con vehículo de motor. Y accidentes que implican solo a la ruta. Las diferencias. Tenemos al accidente de tránsito con vehículo de motor, que es el que sufre un vehículo de motor en la vía pública, por ejemplo, una colisión entre vehículos en una ruta. Por otro lado, podemos tener accidentes que no sean de tránsito con vehículo de motor y son aquellos los cuales fueron producidos fuera de una vía pública, como por ejemplo puede ser un accidente de un automóvil en un campo. Por otro lado, tenemos accidentes de tránsito sin vehículo de motor, que va a ser aquel que va a suceder en la vía pública a personas que la utilizan para su desplazamiento, para efectuar un transporte sin participación de vehículos de motor en movimiento. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? Puede ser un embestimiento de un ciclista a un peatón. También tenemos accidentes de tránsito con vehículos de motor, que va a ser todo aquel que finaliza en lesiones físicas o daños vehiculares o a propiedades, que no fueron premeditados y atribuidos directa o indirectamente al movimiento de un vehículo de motor o su carga. En cuanto a vehículos de motor, vamos a tener que es todo dispositivo autopropulsado y todo vehículo movido por la energía eléctrica mediante un trole, pero que no marcha sobre rieles. La vía de circulación, va a ser el ancho total comprendido entre los bordes de todo camino o lugar, una parte del cual está abierta al público a los fines del tránsito vehicular como norma de derecho o costumbre. Podemos clasificar los accidentes según el número y tipo de vehículos involucrados. Puede ser solo hablar de incidente involuntario cuando se alude a la parte pasiva de la acción, es decir, que a quien se involucra en un siniestro de tránsito sin poder evitarlo. Gran parte de estos son previsibles y evitables. Los hechos de tráfico tienen diferentes escalas de gravedad. El tipo más grave se considera aquel del que resultan víctimas mortales, bajando la escala de gravedad cuando hay heridos graves, heridos leves y el que origina daños materiales a los vehículos afectados. Pueden ser salidas de la vía, puede ser un vuelco o una pérdida de control, un arrollamiento o un atropellamiento, una colisión, que es un choque entre dos vehículos, o puede ser colisiones múltiples o en cadena. Las causas que esto lo originan, siempre va a haber una causa que va a desencadenar, o sea que va a producir el hecho vial que se puede agravar de una forma considerable si por este mismo va a resultar afectada otras personas, además de la persona que lo desencadena, ¿no?
Asimismo, un accidente puede verse agravado si no se ha hecho un uso adecuado de los medios preventivos que no lo evitan, pero sí podrían reducir la gravedad. Las causas de los accidentes suelen ocurrir principalmente por los siguientes factores que a continuación detallaremos. Factor humano, factor mecánico, factor climatológico, entre otros. El factor humano son la causa de mayor porcentaje de hechos de tránsito y pueden convertirse en agravantes según la legislación de tránsito de cada país. Podemos mencionar algunos. Por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol va a ser la mayor causalidad de los hechos viales. Estos pueden ser medicinas o estupefacientes. Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor. Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos. Esto puede provocar un choque frontal muy grave. Desobedecer las señales de tránsito, por ejemplo, o pasar un semáforo con una luz roja, o no detenerse frente a una señal de alto. Circular por el carril contrario en una curva o en un cambio de rasante. Conducir a exceso de velocidad, produciendo vuelcos o salida del automóvil de la carretera o derrapes. Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche. Conducir distraído por usar el móvil al conducir, etc. En cuanto al factor mecánico, tenemos que son vehículos en condiciones que no están adecuadas para su operación. Esto puede tener sistemas averiados como los frenos, la dirección, los neumáticos o la suspensión del vehículo. Puede tener un mantenimiento inadecuado el vehículo. Puede tener fallas súbitas, puede ser un estallido de neumático, un desprendimiento de una pieza, una rotura de una correa, del motor, etc. En cuanto al factor climatológico y otros tipos de factores, tenemos la niebla, la humedad, los derrumbes, las zonas inestables, los hundimientos, semáforos que funcionan incorrectamente, condiciones de la vía. Esto puede ser que haya una grieta, un hueco, una obstaculización sin señal. Las estadísticas de los accidentes de tránsito. Por un lado, vamos a ver dos cuadros. En el primer cuadro vamos a ver el efecto del sueño, cómo influye en el riesgo de los accidentes. Nos dice que dormir poco va a incrementar el riesgo de tener un accidente de tránsito respecto a personas que duermen 7 horas o más. Y por otro lado, el otro cuadro nos va a decir del efecto del sueño y el alcohol en la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito. Nos dice que la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito bajo efectos del alcohol o la falta de sueño respecto a conductores descansados y sobrios. Va a haber distinto porcentaje y cuál va a ser la mayor probabilidad de sufrir un accidente bajo estos efectos. Nos dice que en Estados Unidos la Organización Nacional Highway Traffic Safety Administration reporta que en los Estados Unidos hubo 38.680 muertes a causa de los accidentes de tráfico en el año 2020. Nos dice que en España, según estudios que fueron publicados, hay 52 fallecidos por millón de habitantes en las carreteras de la Unión Europea. Nos dice que dice que en una encuesta realizada telefónicamente en 4.774 conductores encontraron que el 5,8% de ellos encuestados habían sufrido un accidente y el 3,2% de ellos se relacionaban con la somnolencia. Las consecuencias
va a existir una gran cantidad de posibles consecuencias que va a resultar de un accidente de tránsito, ya sea por un pequeño roce o por un choque fatal. Los hechos viales van a ocasionar numerosos costos sociales, no solo en cuanto a pérdida de vidas, sino también en forma de lesiones temporales o permanentes a personas que fueron involucradas en los accidentes de tránsito. Y que se estima que a principios del siglo XXI cada año se va a producir entre 1,5 y 2 millones de muertos por causa de accidentes de tráfico, y en muchos países desarrollados constituye la principal causa de muerte entre los menores de 25 años de edad. Nos dice que la siniestralidad o la peligrosidad va a tener que ver con la probabilidad de ocurrencia de un accidente en un determinado tramo de la carretera, o un determinado tipo de vehículo, o un grupo determinado de conductores. Y que por otra parte la vulnerabilidad va a tener que ver con la posibilidad de la ocurrencia de daños en caso de ocurrencia de un accidente. Los elementos de seguridad pasiva y seguridad activa de los vehículos modernos se han previsto justamente para disminuir esta vulnerabilidad de las personas que están involucradas en estos accidentes. Por eso es importante que tengan estos elementos. Los elementos de seguridad activa en los vehículos van a comprender todos aquellos elementos mecánicos de los que va a disponer el vehículo y que tiene como objetivo evitar que se produzca el accidente. Vamos a mencionarlos cuáles son. Los frenos, por supuesto, dentro de ellos está el sistema ABS, el alumbrado, los neumáticos, la dirección asistida, el control electrónico de estabilidad que se llama ESP y el avisador de cambio de carril, lo que comúnmente se le dice en la luz de guiño, digamos. Por otro lado también vamos a tener los espejos retrovisores y de visión angular. En cuanto a los elementos de seguridad pasiva en los vehículos, van a ser aquellos elementos que nos van a proporcionar protección física durante y después del accidente. Vamos a mencionar cuáles son. Tenemos el cinturón de seguridad por un lado, el reposacabezas o el apoyacabezas, como quieran llamarlo, el airbag, el sistema de retención infantil que se llama SRI, los paragolpes, especialmente aquellos que fueron diseñados recientemente para minimizar los daños a los peatones atropellados, como por ejemplo tienen los vehículos de Policía Federal. La deformación controlada de la carrocería y los refuerzos para que el habitáculo no se deforme, como estos podemos nombrar las barras laterales, los antivuelcos. Las formas redondeadas de las carrocerías para evitar las aristas, pensando principalmente en la posibilidad de atropello a peatones y ciclistas. El acolchonamiento de interior del habitáculo. La mayor parte de los fallecimientos en los accidentes de tránsito están asociados a traumatismos cráneoencefálicos, a traumatismos torácicos y a laceración de órganos internos. Entre los heridos, además de si son graves, que vendrán a ser los que tienen riesgo de muerte, o leves, que son aquellos que no tienen riesgo de muerte, se debe distinguir también entre los heridos con lesiones permanentes y con lesiones pasajeras. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, fanpage Facebook, Dr.Derecrimi, para más videos de derecho, criminalística y técnica de estudio. Espero que les sea de interés y que les haya gustado. Nos vemos en los próximos videos. Gracias, buenos días.